m'has posat uns quants anys a sobre. Sí que agrair-vos aquesta atenció i aquesta oportunitat i aquest temps. Faré la presentació en castellà perquè em sento més còmode i us agraeixo la comprensió. Parlarem d'electromobilitat i de gestió del risc. A ver, un poco para situarnos o para situar donde estáis, un par de preguntas. ¿Quién de los asistentes tiene un vehículo eléctrico? Poquitas personas. ¿Cuántas son? 2, 3, 6 o 7. ¿Quién considera que el vehículo eléctrico es más peligroso que el de gasolina? Ya, unas cuantas más. De los que tenéis vehículo eléctrico, ¿lo consideráis más peligroso que gasolina? ¿Quién? ¿Sí? Bueno, nosotros en Applus y Diada trabajamos con todos los vehículos, con todas las marcas, por tanto, no tenemos un posicionamiento de si es más peligroso o no. Lo que traemos aquí son informaciones básicas, estadísticas, de qué es, cómo analizamos desde el punto de prevención de riesgos laborales, cómo analizamos y cómo enfocamos cada una de las situaciones. Por tanto, en esta gráfica es la evolución de los modelos que se han comercializado en los últimos 6 años. Bueno, desde el 2012 hasta el 2025, pero en los últimos 6 años hemos pasado de 100 modelos, aproximadamente 100 modelos eléctricos, a más de 300. Esto implica que la movilidad eléctrica está aquí. Si nos bajamos a Cataluña y buscamos las matriculaciones, vemos también el gran incremento de los vehículos eléctricos y híbridos y la bajada de los vehículos diésel. Cada vez más, ¿no? La diferencia entre aquí tenemos los vehículos eléctricos, aquí tenemos los vehículos de gasolina y aquí tenemos los vehículos diésel que van resistiendo. Cada vez más el gap se va incrementando hacia esa movilidad. Antes, cuando hemos hecho el receso, comentábamos en el café la evolución tecnológica, ¿no? Que hemos evolucionado tecnológicamente mucho durante muchos años, ¿no? Si miramos, cuando preparaba la presentación, aquí veía que en el tema de baterías y de acumulación de energía eléctrica, pues los avances no son muchos, pero contamos que desde 1859, donde apareció el primer acumulador recargable, hasta el 2025, pues han pasado ya unos cuantos años. ¿Cuáles son los focos? Los focos de esta evolución tecnológica es en el incremento de la densidad energética desde 25 a 35 vatios hora por kilo hasta las situaciones actuales. Luego, dentro de esa evolución, lo que ha ido cambiando son las tecnologías asociadas al ánodo, al cátodo, al electrolito, y tenemos hitos como la celda Edison con el ánodo de hierro y el cátodo de óxido de níquel, como níquel-cadmio, quien nos recuerda pues el efecto memoria, ¿no? de los teléfonos de cargar las baterías, hasta que llegamos a los años 90, donde ya nos metemos con las baterías de ion litio. En esta gráfica lo que aparecen son las diferentes tecnologías de baterías, de cátodos de litio, conjuntamente con los electrolitos, que lo que buscan es incrementar la densidad energética. Si ya nos situamos a día de hoy, pues hoy estamos en baterías, en vehículos eléctricos de en torno a 800, 900 voltios y con densidades energéticas de 265 vatios hora por kilogramo.
Si miramos a futuro, el futuro se está hablando ya de baterías en estado sólido que, bueno, estas conllevan otra serie de riesgos. Nosotros nos vamos a centrar en las baterías de litio. Tenemos que entender, para hacernos un mapa mental de qué es una batería de un vehículo eléctrico, tenemos que hablar de la unidad básica, que son las celdas. Esas celdas se van sumando en módulos y esos módulos se van sumando hasta conseguir las baterías. En la parte derecha lo que vemos es una configuración. Aquí cada fabricante, cada modelo, pues busca la gestión de sus espacios y busca cómo adaptarse mejor. En cuanto a las celdas, las unidades básicas, tenemos tres tipos: las cilíndricas, las prismáticas y las tipo pod. Cada una de ellas tiene ventajas e inconvenientes y cada fabricante las coge en función de su propia configuración y sus propias necesidades. Mientras que las cilíndricas y las prismáticas son más estables mecánicamente porque tienen una cobertura más dura, pesan más, y las PODs pues, son más flexibles, pero tienen la ventaja de tienen reducción del peso, pero tienen menos estabilidad mecánica. Entendido que la batería y el battery pack que aquí estamos hablando están hechos de cientos o incluso miles de estas celdas, en pantalla estáis viendo dos modelos, son dos configuraciones diferentes, no es ni mejor ni peor, simplemente son diferentes para ejemplificar que cada batería, cada battery pack está configurado de diferente forma. En el Tesla, pues en el modelo base ofrece 50 kilovatios por hora, incluye 2.976 celdas que están organizadas en 96 módulos y cada módulo consta de 31 celdas individuales. El BMW i3 tiene 96 módulos y cada uno de esos módulos tiene 2 celdas. Por tanto, el tamaño de las celdas del BMW i3 pues, es más grande que el del modelo Tesla. Aquí vemos una primera comparativa de energética y de pesos de dos modelos concretos, ¿vale? Un vehículo con una batería de energía eléctrica que es capaz de dar 77 kilovatios por hora, y uno de gasolina con un depósito de 59 litros, que estamos hablando de unos 543 kilovatios por hora si establecemos energéticamente los términos, ¿no? Las autonomías de los dos modelos y los pesos. Tanto uno 478 kilos y el otro 44 kilos de los 59 litros de gasolina. Ambos factores son factores diferenciales y que ahora veremos. Y veremos tres consideraciones. Una de ellas no entraremos porque no es el foco objetivo de esta ponencia, que es la parte dinámica, ¿no? Si incrementamos un vehículo en 400 kilos, tenemos una serie de consideraciones de comportamiento dinámico, de centro de gravedad del vehículo, de resistencia de los neumáticos, de los amortiguadores y de los diferentes componentes que se tienen que gestionar tanto en la construcción como en temas de conducción y en cómo se comporta ese vehículo dinámicamente a la hora de conducirlo. Los otros dos están más enfocados, el primero de ellos es hacia la manipulación, cómo interaccionamos con el vehículo, y hacia la gestión de las emergencias, ¿no? Hacia el riesgo de incendio. En la manipulación, para gestionar los riesgos, durante el día de hoy y durante esta ponencia se ha hablado ampliamente de la gestión de los riesgos eléctricos. Nosotros lo hemos dividido en dos. Por un lado, lo que es la manipulación de la instalación eléctrica. Un vehículo no es solo la batería, tiene una serie de conversores, tiene una serie
instalaciones que se tienen que manipular o estar en proximidad de esas manipulaciones. Por tanto, se tienen que conocer. Y por otro lado, lo que es la manipulación de la batería en sí. Aquí lo hemos dividido en dos partes, entendiendo que una cosa es entrar a la batería, en una batería en condiciones normales, o entrar en una batería, que es la fotografía que vemos aquí arriba, entrar en una batería que ha sufrido algún tipo de daño. Y como se ha comentado en las diferentes ponencias, la gestión de todas esas situaciones, de cómo interaccionamos con esa batería, parte de conocer, de identificar cuáles son los riesgos y establecer las medidas que aplican a cada uno de esos riesgos. Por tanto, volvemos al proceso básico de evaluación de riesgos, de formación, de capacitación, para conseguir que las personas que interaccionan sepan cómo interaccionar y cómo manipular sin exponerse a ningún tipo de riesgos. Aquí nosotros entramos en un sistema de cualificación a raíz de conocer las tareas y de analizar, identificar los peligros de cada una de las tareas. Estamos hablando de riesgo eléctrico, estamos hablando de proyecciones por las propias composiciones o reacciones químicas, del propio riesgo químico y del riesgo de incendio. Establecer, identificar esas tareas y establecer niveles de competencia en función de los requisitos de cada una de esas tareas se convierte en la clave para gestionar el riesgo. Como decía, autorización, formación, distancias de peligro, identificación de cuáles son las tareas y los riesgos asociados y equipos de protección o equipos de medición, como hemos visto a lo largo de esta mañana. Si entramos en el riesgo más, en la gestión térmica, en cómo está la batería, pues en los gráficos de la parte de abajo veis los rangos de funcionamiento. Una batería funciona en su rango óptimo entre 10 y 35, operacional pues entre menos 20 y más 45, y entre menos 40 y más 60 la batería sobrevive. ¿Vale? Esto significa que la batería en los procesos de carga y en los procesos de funcionamiento, cuando el sistema le está requiriendo energía, genera calor, y ese calor que genera requiere de refrigeración. Esa refrigeración se puede conseguir o bien mediante aireación, placas y generando espacios, o bien refrigeración a través de líquidos. Si nos centramos dentro de... aquí tenemos el funcionamiento estándar de la batería, los rangos de temperatura y voltaje. Estamos hablando siempre, recordar, en una celda. Las celdas se mueven en torno a los 4 voltios. Si se aumenta la temperatura, si se baja la temperatura, podemos entrar en temas de cortocircuitos. Si se aumenta la temperatura, lo que podemos entrar es en el embalamiento térmico, thermal runaway, que es lo que avanzaremos y es lo que hace diferente o lo que marca la diferencia en cuanto a la gestión de los incendios y de los riesgos asociados a estas baterías. En cada celda, el comportamiento en cuanto a la temperatura lo podemos ver en esta gráfica. A partir de los 80 grados ya se comienza a calentar, el electrolito empieza a emitir vapores, se producen una serie de venteos, que son los disolventes, se evaporan y empiezan a generar atmósfera explosiva en torno a los elementos de la batería. Si se va incrementando esa temperatura, pues empieza a la descomposición mecánica tanto de las capas que separan como de los propios electrolitos, hasta que pues aquí es cuando se puede generar la autoignición.
En esos gases, en esos vapores, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que se emite? Pues estamos emitiendo monóxido y dióxido de carbono, estamos emitiendo compuestos de carbono que generan también atmósferas inflamables y estamos generando el ácido fluorhídrico, que podría ser el más diferencial en relación a aspectos a otros tipos de fuego. Bien, si ya nos centramos en la situación de emergencias, antes de abordar el problema en sí que me gustaría, no sé si lo conocéis, pero esta es una aplicación que está disponible en iOS y en el otro, Android, que recoge todas las fichas de emergencia de todos los vehículos. Es una aplicación que surge de la colaboración de la Asociación de Bomberos con EuronCap, y podéis entrar a cualquiera de las marcas, a cualquiera de los modelos, y es una aplicación que recoge unas fichas de seguridad de actuación frente a caso de emergencias. Sería el equivalente a las fichas de seguridad de los productos químicos para los vehículos. Esta es la estructura, es una estructura estandarizada para todas las publicaciones. Cuando entréis ya lo veréis, y entonces aquí pues estamos hablando desde el acceso a los ocupantes, desde cómo desconectar, si aplicamos las reglas de oro, cómo eliminar la tensión en desconectar el vehículo, la composición energética, los líquidos, la batería, actuación en caso de incendio, en caso de sumergirse y en temas de transporte, entre otros. Veremos algunos detalles. Aquí, en caso de incendio, esta es la ficha de un vehículo comercializado, en el que destacar que en caso de incendio se necesitan entre más de 11.000 y 30.000 litros para extinguir el incendio, de acuerdo con la información que proporciona el propio fabricante. En algunos casos el tema de sumergir o no sumergir depende del fabricante. Unos recomiendan que sí, otros recomiendan que no. Aquí el hecho de que la batería está aislada y hay una cierta dificultad cada vez mayor en que el agua entre dentro de la batería, pues pone como reto que el sumergir las baterías pierda eficiencia. Esta es otra ficha de modelo dentro de este modelo de Cupra del año pasado. Aquí lo que podemos ver es dónde están distribuidas, cuál es la instalación tanto eléctrica, aquí esta es la principal, la batería, los diferentes componentes eléctricos, cableados, los elementos estructurales, así como es un modelo híbrido, donde está situado el depósito de gasolina. Si nos fijamos en este mismo modelo, pues dentro de las recomendaciones, importante pues, a la hora de elevarlo, los puntos de elevación en relación a la situación de la batería, a la hora de transportarlo, como las ruedas suelen ser elementos que se utilizan para recargar esas baterías, no se debe transportar arrastrado, sino sobre la plataforma. Y las recomendaciones incluso de control a través de temperatura a través de cámaras infrarrojas. Una vez vistas estas fichas, que realmente pueden ser de utilidad en función del contexto de cada cual, otra de las comparativas, y por eso preguntaba al principio si es más o menos peligroso un incendio, un tipo de vehículo o un tipo de otro. Estas son las estadísticas
que se han publicado en diferentes medios en relación a cuántos vehículos se incendian eléctricos y cuántos vehículos se incendian desde motor de combustión, de gasolina. Entonces, estamos hablando en torno a entre 7 y 10 veces mayor el tema de los incendios de combustión. 25 por 100.000 unidades frente a 1.530. ¿Por qué se incendian? ¿Cuáles son las causas? Pues en los primeros estudios que están habiendo son 50% fallo interno de la batería, 13% traschoques, 5% averías en cargador o cableado. Esto es en cuanto a los temas eléctricos. En temas de combustión, 45% por fallo mecánico, pérdida, sobrecalentamiento, 22% cableado, cortocircuitos por cableado envejecido, y el 13% aparece usos inadecuados, porque aquí es utilizar líquidos inflamables que, bueno, con el motor caliente o en condiciones que puede hacer prender la propia energía de la atmósfera que genera la gasolina. ¿Cuáles son las diferencias? Y ya centrándonos en el fuego, en un fuego de tipo originado por una batería, pues hay diferencias muy significativas en cómo se comporta este fuego, si viene de una batería a si viene de un líquido inflamado. Podemos empezar desde el origen, ¿no? Aquí el proceso de incendio se produce por ese sobrecalentamiento que hemos visto con el proceso del embalamiento térmico y se produce de manera espontánea. Es rápido y puede producir una flecha de fuego dirigida hacia algún punto. También se caracteriza porque las celdas, cuando van incendiándose, generan pequeñas explosiones, y entonces hay un tema de ruido que es diferente al de combustión de un líquido. La duración también es sistemáticamente mayor, porque al ser progresivos, y estamos hablando de X cientos de celdas, a medida que se van calentando y a medida que cada celda de manera individual entra en ese proceso, ayuda a contagiar a la vecina. Y a partir de ahí eso puede durar, puede durar horas o puede durar el tiempo que sea necesario. Y la extinción también se hace diferente, porque presenta diferencias significativas, porque el objetivo de estas baterías para extinguirlo es bajar la temperatura, no es eliminar el oxígeno, puesto que es una reacción química que se va generando calor. No se trata de eliminar el oxígeno, sino de ir bajando la temperatura hasta que consigas que los módulos estén por debajo de esas temperaturas. Esto supone algunos retos a nivel de extinción. Esos retos es lo que se llama el efecto horno del battery pack. Como hemos dicho, cada fabricante, cada casa va haciendo hace sus modelos. La tendencia es a sumar energía en menor espacio, porque es lo que nosotros como clientes y como usuarios estamos demandando. Al sumar eso requiere menos espacio, más densidad energética y más aislamiento. Por tanto, esa reacción se produce en un entorno más aislado. Genera esos gases, la presión aumenta y al aumentar la presión aumenta el riesgo de explosión y aumenta el riesgo de deflagración más violenta. La reignición tardía es otro de los retos que tenemos, porque si nosotros no vemos que está pasando nada allá, pero sí que puede estar generándose algún tipo de situación. La toxicidad del fluorhídrico, que aparece por ahí como un gas tremendamente corrosivo en caso de incendio, y evidentemente las necesidades de agua, porque si queremos bajar la temperatura, necesitamos enfriar y enfriar. Y estrategias, esto ya más desde el punto de vista de qué podemos hacer o qué hacemos para
minimizar las consecuencias en caso de incendio. Pues evidentemente el control térmico se convierte en una herramienta importante. No hemos hablado que todas las baterías hay controles de monitorización continuos, que es a través del Battery Management System, que lo que hacen es ver el nivel de carga de cada celda, la temperatura de cada celda y empezar a emitir avisos de las situaciones, incluyendo el aislamiento. Porque si estamos hablando de riesgo eléctrico en las intervenciones, pues tenemos un sistema que lo que está haciendo es monitoreando que el chasis no está en contacto con alguna parte o algún componente eléctrico del vehículo. Desde el punto de vista de sistemas de monitorización, un vehículo tiene muchísimos sistemas que están continuamente monitorizando y el vehículo comienza a avisar mucho antes de que los temas empiecen a pasar, ¿no? Pero a nivel de infraestructuras, hablamos de un control térmico como una herramienta de ayuda, hablamos de cuarentenas en el momento en el que tenemos sospecha o incluso tras haber apagado algún tipo de un conato o alguna batería que haya sido dañada. Hablamos también de estrategias de extracción ágil. Antes también me comentabas, ¿no?, sorprendía que en nuestra casa nidiada pues tenemos herramientas para sacarlo a los vehículos de los boxes o de los laboratorios de lo más rápido posible para minimizar daños, y el uso de retardantes en los incendios. Uno de los más populares o de los que más hacemos servir son las mantas ignífugas, que las mantas lo que ayudan es a evitar, no a sofocar, porque es un incendio que va iniciándose, pero sí que a retardar y permitir la asistencia de los medios de emergencia y ganar tiempo, que es muy valioso en cualquier situación de emergencia. Y ya para finalizar y a modo de recapitulación, los tres factores, las tres ideas que me gustaría que os quedarais más importantes es que, por un lado, la evolución tecnológica nos lleva hacia mayor autonomía, mayor rapidez de carga, es lo que estamos demandando como ciudadanos, y esto es lo que los fabricantes nos están dando. Entonces, es mayor autonomía, mayor rapidez de carga. Esto lleva a incrementar los voltajes, incrementar las intensidades, incrementar las densidades energéticas, y al final someternos o generar más factores de riesgo. La complejidad de un battery pack que tiene muchas celdas individuales, pues tiene comportamientos diferentes frente al fuego. Entonces, ni mejor ni peor, son comportamientos diferentes que debemos de abordar de manera diferente, y presenta esos retos, ¿no? Y al final, que también se necesitan adaptaciones estructurales y organizativas para una respuesta que sea más eficaz en emergencias. Todos hemos visto recientemente la noticia de los vehículos en un parking de Alcorcón, 2 vehículos eléctricos, la dificultad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo esto requiere que lleguemos a adoptar medidas diferentes. Os vuelvo a agradecer el tiempo, la atención, y espero que os haya resultado interesante. Quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, para resolver cualquier tema. Y...